y 24 para nuestros hermanos que se han ido agregando a esta reunión. Para los que ya tenía días de no verlos, algunos hermanos no los había visto desde antes del susto que tuvimos, ¿verdad? Algunos decían, ya no vamos a ver al pastor Nelson, ya se terminó. Contentos estaban, ¿verdad? No, ok. Pues aquí me tienen de nuevo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 22, 23 y 24. Los versículos a leer esta preciosa mañana. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Le damos lectura a su palabra. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tome asiento, mi hermano, mi hermana, y vamos a meditar en el tema de esta mañana, manteniendo la santidad. Así le hemos titulado al tema de esta mañana, manteniendo la santidad. Hablar de la santidad, mi hermano, incomoda al pecado, ¿verdad? No a sus hijos. A los hijos de Dios no les tendría que incomodar. Pero cuando hay una área de nuestra vida pecaminosa o arrastrada o todavía dañada por el pecado, muchas veces nos incomoda. El hecho de que le incomode, mi hermano, no es que venimos a atacarle el pecado con la intención de herirle, sino con la intención de sanar esas heridas, ¿verdad? Y que se pueda restaurar esa parte dañada. Es triste, hermanos, cuando tenemos que ir donde el doctor, ¿verdad? Y tenemos que hacerle ver el mal que hay en nosotros, y cuando Él nos toca, duele, ¿no? Y entonces Él va a tratar esa parte dañada. Y lo mismo es, mis hermanos, con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a tocar esa parte dañada muchas veces y bueno, nos incomoda, pero es importante, porque hablar de santidad, mi hermano, trae ese distanciamiento que tiene que haber entre lo santo y lo impuro. Debe de haber un distanciamiento entre nosotros los cristianos. Debe de haber una separación, porque la palabra santidad significa separarse o apartarse, consagrarse para Dios. Y entonces en nosotros, como le digo, no debe de incomodarnos, sino que nos debe de gustar, agradar, hablar de la santidad, porque nos prepara mejor, nos alista o nos acerca más a Dios. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia se llenan hasta que no se habla de santidad, pero cuando ya se comienza a hablar de santidad, parece que la gente quiere llevar todavía la vida antigua, la vida pasada, y estas cosas trae muchas veces alejamiento de algunas personas, pero esto es falta de madurez espiritual, falta de carácter de la persona. Querer cambiar debería de ser nuestro propósito siempre. Nadie, hermanos, acá hablando desde pastores para abajo, nadie ha alcanzado el nivel de santidad que debería de tener, y todos trabajamos para alcanzar una mejor santidad. Yo, mi hermano, considero que hay partes en mi vida que todavía tienen que amoldarse a esa santidad. Acá el santo, 3 veces santos, es solo Dios, pero Él nos demanda que nosotros debemos de ser santos como Él. Y fin que nosotros no nos dejemos moldear, fin que nosotros no trabajemos en esto, vamos a sentir ese malestar cuando nos tocan el área dañada, ¿verdad? Así es que usted ha escuchado muchas versiones de cuando se habla de santidad en la iglesia, ¿no? Que el Señor lo que quiere es tu corazón, ¿verdad? Que el Señor lo que quiere es lo interno tuyo.
Pero es bien difícil, hermanos, que nosotros seamos solo santos por dentro y afuera no se vea. Por fuera que se nota si somos santos dentro. Alguien dijo, lo que se come los ecuatorianos, ¿no? Lo que se come del plátano, ¿qué es? Lo de adentro, ¿verdad? Pero para saber si lo de adentro está bueno, ¿qué es lo que ve usted? Lo de afuera, ¿verdad? Si usted ve que la parte de afuera está madurada forzadamente, o una parte se ve más negra, la otra se ve amarilla, la otra se ve verde, dice este plátano, por dentro está todo disparejo. Lo mismo el salvadoreño cuando ve el mango, ¿no? Si usted ve un mango con un color bien agradable, pero que no tenga manchas negritas, este mango está sano. Pero si ya usted le ve que tiene una parte verde y la otra rojita y por ahí tiene manchas, dice, este mango le falta, no está bueno todavía. Y lo mismo el cristiano, hermanos, cuando nosotros hablamos con una persona y vemos su lenguaje, las palabras que usa, nos damos cuenta cómo está viviendo el evangelio. Entonces esto refleja lo que nosotros somos, o sea, nuestra manera de hablar, nuestra manera de cuesta tocar esto, ¿no? La manera de vestir. No es el tema, no vamos a tocar eso, pero eso refleja lo que somos internamente. Eso refleja, mi hermano. Nosotros no queremos decirle que cambie la manera de vestir. No, es el espíritu que le va transformando internamente, le va haciendo un cambio, y esos cambios vienen a aparecer cuando ya nosotros vamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios, acá donde estamos en estos versículos, dice el versículo 22: absteneos de toda especie de mal. Es importante, mis hermanos, porque esto quiere decir que yo debo tener carácter para decir no a las cosas malas, a lo que me provoca, a lo que no le digo me gusta porque ya no nos debería de gustar, sino a las cosas que nos provocan a pecar. Pero yo debo de abstenerme, yo debo de decir no a esas cosas. Si a usted todavía le gustan ciertas cosas que son malas, es porque su naturaleza vieja todavía no ha cambiado. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando aceptamos a Jesucristo, dice que las cosas viejas, y he aquí todas son. Entonces yo ya no soy llamado a practicar la naturaleza vieja. La naturaleza vieja me va a querer provocar, pero yo tengo otra naturaleza. Yo tengo otra naturaleza, y en esa naturaleza es la que yo me voy acercando a Dios. Pero cuando ella llega, cuando ella me quiere provocar, yo le digo no. No, por eso dice: absteneos de toda especie de mal. Uy, hermanos, cuántas tentaciones llegan recién convertidos, los amigos que dejaste, aquellos que todavía te buscan y ahí están insistiendo todavía que ¿por qué hace este cambio? Y entonces ahí es donde es el tiempo más difícil del cristiano, soportar todo ese tipo de provocación y irnos santificando cada día más. Mire, Génesis 4, vamos a ver lo que sucedió allá en Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Esa es la diferencia, mis hermanos, del ser humano, el hombre creado por Dios, para que Él tome decisiones, para que Él sea responsable de sus decisiones. Entonces, en Génesis 4, versículos 6 y 7, tenemos el episodio de Caín y Abel. Y ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta, mi hermano,
las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Dice, pero no miró, le dije 4, 6, 7. Ok. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensayado? Esta palabra, mi hermano, es enojarse, enfurecerse. Y Caín parece que se molestó de ver que la ofrenda que él había ofrecido a Dios, fíjese que los dos habían ido a Dios a ofrecer ofrenda, tanto como Abel, tanto como Caín, pero él se enojó, se enfureció porque Dios no vio con agrado su ofrenda. Pero esta palabra ensayó, ensañar, sí, ensañó, también significa, hermanos, agradarse o deleitarse de hacer el mal. Y eso es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, cuando usted ya lo hace con aquella intención, lo malo. Entonces, esto es lo que estaba pasando en Caín. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, por eso, o sea, lo que llevamos dentro, lo que somos dentro, lo reflejamos. No podemos, hermanos, decir que Dios solo quiere lo de adentro, porque lo de adentro se refleja, se ve. Entonces dice, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te enfureciste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Esa es la pregunta que le hace Jehová. O sea, si lo que hiciste o lo que vistes no te pareció, procura hacerlo mejor la próxima vez, pero no te vayas por esa área a enojarte, a enfurecerte, a darle lugar a la maldad. Y es cosa que muchos de nosotros lo hacemos, que le damos lugar al dardo que el enemigo envía a nuestra mente. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. El versículo 7 dice: si bien hicieres, el libre albedrío, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, no había hecho bien, no había hecho bien, pero le dice: si bien hicieres, ¿no serías enaltecido como Abel? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La opción es tuya. Ahí está. ¿Lo tomas o no lo tomas? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es, mis hermanos, cuando el enemigo, el mal, toca nuestra puerta, pero no te obliga. Por eso dice: absteneos de todo mal, porque el enemigo te lo pone en bandeja de plata. Te lo sirve, pero no te dice lo tienes que hacer. No, es tu decisión. Y la palabra de Dios nos dice: absteneos de todo mal. Por eso, mis hermanos, que la responsabilidad de nosotros es separarnos de eso. Volvemos a donde estábamos, en Tesalonicense. Porque cuando nosotros nos abstenemos de toda especie de mal, de todo lo malo, entonces dice: y el mismo Dios de paz os santifique. Por eso esta palabra de santificarse, hermanos, de santidad, tiene que ver con separarse y con consagrarse. La separación tiene que ver con la acción mía, pero con la consagración es lo que Dios hace cuando yo me separo del mal. Esto es lo que nosotros tenemos que ir
trabajando en toda nuestra peregrinación. Cada día debemos de trabajar en no caer en la tentación, santificarnos cada día. Es como cuando ya la jovencita o el jovencito, acá no hay distinción de sexo, pero cuando el joven ya va llegando, el adolescente va creciendo y ya va pensando que un día tiene que casarse. Pero desde ahí tiene que comenzar un propósito en él y en ella, llegar puros al matrimonio. No solo la joven, también el joven. Llegar puros al matrimonio. Pero ¿cuándo lo va a lograr? ¿Ese día? No. Todos los días de su vida, durante ese tiempo va pasando y no se llega el día de su matrimonio, no encuentra la idónea, el idóneo. Tienen que cuidarse hasta ese día, y cuando ese día llegue, ella se va a sentir satisfecha, él se va a sentir satisfecho de decir: me cuidé para este día, me consagré para este día. Esposo mío, esposa mía, hoy se consume el matrimonio. Pero fue un trabajo hecho durante toda su peregrinación, de la adolescencia, de la juventud, hasta que llegó a la madurez, porque a la madurez tiene que casarse. ¿Cuándo alcanzó la madurez? Cada quien lo sabe cuándo la va a alcanzar, cuando ya se considere capaz de poder mantener un hogar, cuando ya tome responsabilidades. Entonces somos escogidos, mis hermanos, para ser santos, para mantener la santidad. Es un deber nuestro, no es opción, es un mandamiento. Sed santos. Nos manda, no nos dice: ay, vean si quieren ser santos. Dice: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces no es opcional, mi hermano, y en este camino tenemos que ir aprendiendo todo eso. Vamos a 2 Tesalonicenses, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 13-17. Dice: pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, ¿qué dice? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos escogidos por Él, pero la santificación comienza cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, y sigue trabajando y seguirá trabajando en cada uno de nosotros, todo y cuando nosotros dispongamos nuestra vida hacia Él y seamos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos demanda, no solo en la iglesia, sino donde nos movemos. Porque ahí el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Ahí nos hace ver, ahí nos hace entender dónde es que tenemos que mejorar. A lo cual dice: os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué? Estar firmes. Estar firmes. Dios no te ha metido en una bolita de cristal que no te va a suceder nada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos de abstenernos de todas esas cosas que el mundo nos ataca, nos envía por diferentes medios, mi hermano. Somos punto de referencia de la maldad. A ese ataquen, a ese maranatense, ahí va esa maranatense. Y ahí andan, hermano, con la intención de ponerte el pie, de empujarte, de darte un codazo en la metro, donde sea. El enemigo te quiere botar, pero tú debes de estar firme.
¿Y qué dice? Y retened la doctrina que habéis aprendido. Uno de los problemas cuando no alcanzamos o no hemos alcanzado un nivel de santidad es que no nos sometemos a las leyes, tanto de la Biblia como el reglamento interno de la iglesia. Y que todo tiene que ver, mis hermanos, para llevarnos a una mejor vida santificada en Dios. Porque no es que nosotros ponemos reglamentos internos en la iglesia para que usted viva en libertad, sino que van acomodados a la palabra de Dios para que usted pueda vivir mejor acá y allá afuera. Pero esto es, mis hermanos, por eso dice: retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice Pablo. En todo esto nosotros debemos de estar firmes. Todo apunta, mis hermanos, para que un día podamos ver el resultado de lo que valió la pena mantener nuestra santidad. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena y obra. En nuestro diario caminar, ahí se ve la santidad en nosotros. Ahí se ve cómo nos comportamos. Ahí se ve qué tipo de evangélicos somos. Si somos solo de palabra y no somos de obra. Que Dios nos ayude. Porque Dios nos ha dado un equipo, nos ha dado herramientas necesarias, mis hermanos, para poder vivir esta santidad. Está en nosotros. Sí, mi hermano, así como Dios nos ha dado la armadura para poder contrarrestar los ataques del enemigo, también tenemos el equipo para no perder nuestra santidad. Vea lo que dice Colosenses, capítulo 3. Es importante, mis hermanos, que nosotros, en este tiempo el enemigo anda como un león rugiente y no ve la hora de querernos destruir, de desarmarnos de todas las herramientas que Dios nos ha dado. Le dije, Colosenses 3. Lo vamos a leer desde el 5 al 15, pero del 5 al 9 vamos a encontrar, mis hermanos, algunas cositas que atientan con nuestra santidad. Dice: haced morir, pues, ¿qué vamos a tener que destruir o desechar de nuestra vida? Lo terrenal, las cosas del mundo o la manera en que el mundo vive. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es. ¿Por qué dice que es idolatría? Porque cuando usted cae en una cosa de estas, se vuelve más y más y más deseable. Tanto así que la sociedad usa a unos psicólogos para hacer salir personas de estas cosas. Cuando entran en la pornografía, hermanos. Entonces el apóstol Pablo acá dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también en otro tiempo, ya no es para nosotros eso, anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas.
Acá hay otro poquitito. Vámonos examinando. Ira, enojo, malicia. Hay malicia en nosotros. Uno dice así, malicia, blasfemia, palabras deshonestas fíjese que Pablo no dice de nuestras, sino que él escuchaba el lenguaje de algunos hermanos y decía, no, ese lenguaje no debe de ser de un cristiano que trata la manera de vivir santificándose para Dios. Y a veces nosotros escuchamos este tipo de palabras y decimos, Señor, ayúdales, porque todavía tienen que renovar su lenguaje, cambiar su lenguaje, un lenguaje cristiano, mi hermano. El mundo lo conoce. El mundo reconoce cuando nosotros tenemos un lenguaje limpio, santo, porque ven que de nuestra boca no salen palabras obscenas, deshonestas. Entonces dice, tiene una educación bastante, y a veces entre nosotros podemos ver que nos falta todavía. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ¿qué dice? Del viejo hombre con todos sus hechos. Y acá viene, por eso le dije, tenemos que vestirnos, o Dios nos ha dado este equipo, y dice, revestidos del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. No dice, se renovó, es un proceso. Se va renovando, va cambiando, se va restaurando, se van viendo cambios en la persona. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, sí se puede alcanzar. Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, si uno de nosotros ha alcanzado un nivel de santidad, todo lo podemos alcanzar, porque Cristo es el mismo para todos nosotros. Que el pastor, no, que el diácono, porque es diácono, no, todos. Por eso Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, para enseñarnos que Él, como hombre, 100% hombre, se puede vivir en santidad en la tierra. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Y Pablo nos lo dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vea la vestidura, hermanos. Si usted ve el versículo 5 y usted ve el versículo 12, hay una gran diferencia. Cambió el color de vestido, hermano. Cambiaron tantas cosas. Dice que santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ay, cuando usted ve a esa persona es una santa. Está en nosotros. Yo esperaba un amén. ¿Qué pasó? Yo esperaba que dijera, ese soy yo. Me están elogiando a mí. Pero no se lo cree ni usted. Versículo 13 dice, soportándonos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, o sea, ya hay ahora le falta ¿cómo se llama el que se le pone encima la torta? Una chilienche. Le falta la chonguita ahí, esa florcita encima. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. No como Walter Mercado. No, el amor de Cristo, que es el vínculo perfecto que nos une a todos. Ay, hermanos, y entonces vamos a vivir en una armonía perfecta. Seremos una orquesta bien sincronizada, vestidas con la misma vestidura, con la misma manera de hablar, con la misma manera de ser, sin diferencia. Las mismas actitudes que tengo yo las tiene el hermano Oscar, las tiene la hermana Sobeida. Todos tenemos las mismas. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. ¿No le parece a usted que estas cosas son importantes, fundamentales para nuestra vida? Sí, debemos, mis hermanos, nosotros cuidar nuestra santidad, mantener nuestra santidad. Esa vestidura deben de permanecer siempre en nosotros. Si nosotros vemos que es necesario, mis hermanos, todas estas cosas, van a cambiar muchas cosas en nosotros. Vean lo que dice 2 de Corintios. Yo le traigo varios versículos para que usted diga, no hablo mucho el pastor de sí. Acá que se vea, que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 14 hasta el final, y capítulo 7 versículo 1. Segunda de Corintios porque es que nosotros debemos de mantener la santidad. ¿Por qué tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con todo nuestro ser se mantenga fuera del pecado, fuera de contaminación? Segunda de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Toda relación que tengamos, mis hermanos, con el mundo externo nos puede contaminar, nos puede dañar nuestra santidad. No hablemos solo de relaciones entre matrimonios, sino en todas las áreas. Por ejemplo, hacernos socios en una empresa donde la mayor parte son incrédulos nos va a causar problemas a nosotros como cristianos. No podemos unirnos en sociedad con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo vive a su manera y nosotros vivimos a la manera que Dios nos demanda a nosotros. Entonces dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y acá podemos ver, mis hermanos, muchas áreas, porque el mundo ve a su favor, más a su favor. El cristiano ve en favorecer más al externo y no a nosotros mismos. De nosotros Dios se ocupa. Amén. No tan convencido. Y dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo esto, quiénes somos en Dios, nos vamos separando. Me recuerdo, mi hermano, al inicio cuando nosotros comenzamos a dar nuestros primeros pasitos,
Y todavía las amistades del mundo nos jalaban, ¿verdad? Venga, mire que esto, venga que mire que vamos a almorzar, venga que una cena, venga que... Y bueno, una de esas caímos en una de las trampas y nos dijeron, venga al bautismo de la niña parece que era, ya ni me acuerdo, la criatura. Y bueno, cayó en un horario donde podíamos ir y fuimos y nos dijeron a tales horas, pero a esa hora comenzaba la misa. Y vámonos para la misa y ahí estábamos. Ay, yo estaba pero incómodo y mi esposa me veía y pues, y como yo había dicho que sí, hermanos, salimos de ahí y le dije a mi esposa, no más fiestas, no vamos a aceptar más invitaciones de este tipo de personas, porque ya no hay una relación. Ya no te atrae ese tipo de cosas. El mismo espíritu te constriñe, te conmueve, te redarguye, te hace sentir lo mal que estás en ese lugar, lo incómodo que te sientes, mi hermano, que quieres salir de ahí, pero por la educación, por respeto, tienes que estar ahí, pero después tomas una decisión y dices, no más. Por eso dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? No deberíamos tener ningún acuerdo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo obre en su vida? Santifíquese. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le guíe? Pues prepárese todo su ser, porque Él no habita en lugares sucios. No, Él habita en lugares santos. Él habita donde siente acolimiento, donde siente la bienvenida, donde ve el temor, donde ve el cuidado, donde la persona le respeta. Que Dios nos ayude. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán. Vea qué relación, mi hermano, tenemos nosotros con Dios, pero Dios camina en lo sucio, entre el pecado. Es fundamental santificarnos. Es interesantísimo que llevemos una vida santa. Por lo cual, ¿qué dice? Salid de en medio de ellos y apartaos. Decisiones. Decisiones. No dice, es que el Señor los va a apartar y los va a poner en una jaulita ahí. No. Son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Cuando tomemos esas decisiones, Dios nos va a recibir, Dios nos va a santificar, Dios te va a proteger. ¿Por qué? Porque tomaste decisiones. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ya no vamos a ser hijos de desobediencia, sino hijos obedientes a los mandamientos, preceptos, estatutos de Dios.
Este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio. Sometimiento a las leyes delegadas por Dios. No es que yo vivo la vida como la vivía antes. Hago lo que quiero, pues es mi cuerpo. No, Señor. No, 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 no. Cuando nosotros queramos que Dios obre en nuestras vidas, debemos de separarnos, apartarnos. Eso es santificación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Dios dice, yo lo puedo hacer, yo quiero vivir entre ustedes, yo quiero ser su Dios, yo quiero habitar dentro de ustedes. Ahí están las promesas. Pero dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. Salimos de acá y seguimos trabajando en la santidad. Llegamos a la casa y seguimos trabajando en la santidad. Encendemos el televisor y seguimos trabajando en la santidad. Eso no me conviene, esto lo puedo ver, esto no lo puedo ver. Abrimos el teléfono, esto lo puedo ver, esto no lo puedo ver. Ahí se ve la santidad. Encendemos la computadora, ¿qué voy a ver? Esto no, esto no, esto no. Y esas son decisiones que usted y el Espíritu Santo están tomando, porque el Espíritu Santo sabe lo que a usted le conviene y lo que no le conviene. Déjese guiar por Él, porque Él está viviendo dentro de usted. Lo que Pablo nos dice, tanto como lo vimos en Colosenses, como lo hemos visto acá en Corintio, como lo estamos viendo en Tesalonicenses, mis hermanos, es que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de hablar, en toda nuestra manera de pensar. Este es lo que nos corresponde a nosotros. Porque hermano, ¿por qué se nos demanda tanta santidad? ¿Por qué se nos demanda esta santidad, vivir separados, consagrados? ¿Y por qué Dios nos da las herramientas? ¿Por qué Dios nos habla tanto en la palabra de Dios? Porque estamos rodeados, hermanos, de un mundo lleno de maldad y vivimos con continuos ataques a través de todas las personas que nos rodean, las cosas que el mundo nos ofrece, mi hermano. Si usted hoy ve los medios de televisión y ve los medios de televisión de los años 80, cuando todavía, bueno, nosotros no teníamos mucho. Las personas que trabajaban en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, tenían que tener un lenguaje limpio, muy educado. Ahora usted ve por todos esos medios un lenguaje con la intención de dañar. Los niñitos, mi hermano, a 5 o 6 años diciendo unas palabras. En los años 80 con placa anduvieran todo. Si a uno lo volteaban, hermano, por si no terminaba ni de decir la palabra cuando ya los dientes iban por allá. Y hoy, hermanos, todo eso se ha perdido. ¿A quién dice más malas palabras? ¿A quién llega más mal vestido a presentar un programa? ¿Y quiénes somos los más afectados? Nosotros. Nosotros. El enemigo está buscando 1000 maneras. Presentan hoy hasta los productos del supermercado los presentan mujeres desnudas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hacen más la presentación pornográfica que hasta el último segundo le ponen el producto que estaban anunciando. Porque quieren dañar la mente del hombre. Y nosotros no debemos de caer
en estas trampas. Por eso, mis hermanos, se nos demanda la santidad y debemos de vivir en santidad. Efesios 4, Efesios 4, 17, 24. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero, dice el apóstol Pablo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, dañado, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, una persona que no discierne, mis hermanos, lo santo, no discierne lo puro, es porque su corazón está entenebrecido. Esta semana hablaba con una persona atea, le predicaba la palabra, pero qué hombre más dañado de su corazón y de su mente, porque el que se dice ser ateo no es un asentamiento mental, es un problema que fue dañado en sus emociones, en sus sentimientos, y eso le causó negar a Dios. Y se cierran, mis hermanos, está entenebrecido, está nublado, no percibe lo de Dios en ninguna manera. Y entonces acá Pablo nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase. Es la naturaleza de ellos, no la nuestra. Por eso dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Podemos, mis hermanos, notar cuánto Dios nos ama y nos exige que nos separemos siempre del mundo y vivamos separados, y Él nos consagra, Él nos llena de su espíritu. Pero usted va a planchar una camisa o un pantalón sucio, ¿verdad que no? Y se va a poner un pantalón o una camisa sin planchar, ¿verdad que no? O lo hace. Pero qué lindo, mi hermano, cuando el vestido o el traje está limpio y después se plancha, refleja, da una imagen bien. Así el cristiano. Un cristiano que se consagró, que se apartó, se separó, viene Dios y lo unge, lo llena, lo consagra y refleja, mi hermano. Por eso cuando Moisés descendía de la montaña,
traía su rostro resplandeciente, porque había estado con Dios, había escuchado el consejo de Dios. Y eso lo hace a uno diferente, lo hace, mis hermanos, agradable a los demás. Si con usted no quiere estar alguien, preocúpese. Sí, porque dice, nosotros debemos de ser personas deseables, que dan buen consejo, que hablan bien, que son amorosos. Pero si alguien no, yo con el pastor Nelson ni subirme a su carro quisiera, porque es preocupante para mí, mi hermano. Si a Jesús le seguían miles de personas y se hacía noche y querían estar con él, ¿por qué? Porque daba esta confianza, transmitía cosas buenas. La santidad en él, mi hermano, reflejaba muchas cosas. Es importante. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque si ya Dios nos limpió, ya Dios ha cambiado muchas cosas en nosotros, nosotros cada día debemos de sacrificar este cuerpo, que es el que más. Mire, luchas con el diablo, yo digo que son muy pocas las que tenemos. La lucha más es con esta carne. Por eso Pablo todavía en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, ahí nos dice de ofrecer este cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todos los días. Por eso dice un culto racional. No solo el domingo en la mañana de las 10 a las 12, usted tiene que estar bien santito acá. Acá, hermano, no quebramos ni un plato. Pero la santidad usted la tiene que practicar a solas. A solas, cuando está solito o cuando va por la calle, allí usted tiene que practicar la santidad. Aún en el sueño, ahí tiene que practicar la santidad. Primera de Pedro, escriba las citas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Como título tiene llamamiento a una vida santa. Santo, dígale. Y acá, hermano, dice, por tanto, ceñid, amárrese bien los pantalones, amárrese bien las faldas, mis hermanas, a la cintura. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, no ebrios, sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ay, hermanos, cuando esto suceda, que Jesucristo sea manifestado al mundo, nosotros debemos de estar viviendo una vida santa para poder ser protagonistas ese día y no solo observadores. Ahí será la prueba, el collaudo, dice el italiano. Si pasamos o no pasamos el examen. Nada, mis hermanos, de recuperar nota después. O nos vamos o nos quedamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra. Es que la palabra, mi hermano, te ha quitado mucha ignorancia.
La palabra te ha quitado tantas cosas que te había metido el mundo, la religión, y las tenías acá en la mente y decías que mi abuelo era católico, mi abuelo era católico y católico voy a morir. Aunque si me voy para el infierno, decía. Sí, acuérdese. Ahora ya le da pena, porque ya esa ignorancia, ya la palabra de Dios se la quitó. Sino como aquel que os llamó, ¿qué? Es santo. Si pueden, vean ustedes si quieren, se los dejamos en opción. No, dice, sed también vosotros santos. Solo cuando vayan a la iglesia. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, bueno, le dije hasta el 16, ¿no? Dejémoslo ahí. Dejémoslos ahí. Entonces, acá se nos demanda, mi hermano, mire, podemos tener un llamado, pastorado, un diaconado, un liderazgo, a algún servicio, pero Dios nos demanda más a cumplir con la santidad, a estar preparados en la santidad, porque eso te lleva, mi hermanos, al servicio con mucha voluntad. Vas con mucha obediencia a hacer lo que se te está demandando, pero si no estamos viviendo en santidad, mis hermanos, ponemos 1000 pretextos para hacerlo de Dios. O sea, yo no espero que el pastor me esté diciendo, hermano, le va a tocar predicar, veamos en la mañana o en la tarde, puede. No, yo debo de estar preparado, basta. Que cuando Dios diga, porque es Dios quien toca nuestros corazones y dice, tal culto, aunque usted me ande huyendo, viene en la mañana para que no lo vea en la tarde, hoy le tocó. Pero mis hermanos, o sea, Dios nos demanda en toda nuestra manera de vivir ser santos. A ser santos. Hoy llévese esa palabra clavada en su corazón. Voy ya terminando. Hebreos 12, del 12 al 15. Antes de que me enciendan la luz, les voy avisando que ya estoy terminando. Hebreos 12, del 12 al 15. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz. No se va a ir siguiendo la hermana paz hoy cuando salga de la iglesia. Seguid la paz con todos y la santidad. Qué fundamental en este versículo 14, mi hermano, la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando
quedando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean la contaminación. Dañar nuestra santidad nos puede estorbar alcanzar lo que Pedro nos dice en 2 de Pedro 3, 10, 14. Vaya poniéndose de pie. Yo sé, mis hermanos, que no es fácil esto. Muchas veces caemos, pero no debemos de quedarnos ahí. Con la misma tenemos que levantarnos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos fue dado desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, Él vino a regenerar, a cambiar muchas cosas en nosotros, a hacer cambios internos y que al externo tienen que salir a la luz, que nos examina, que nos mide cada día. Es la palabra. Esta palabra, mis hermanos, que nos debe de lavar de continuo, diariamente. No podemos dejar de leer la palabra de Dios. Cada día la palabra debe de llegar a nuestros corazones. Así como la lechita, la brioche en la mañana, que usted la necesita para tomar fuerzas después de que se levanta de una noche de descanso, así también esta palabra es fundamental para que usted tenga las fuerzas y pueda contrarrestar todo ataque del enemigo durante todo el día. Es la palabra de Dios, mis hermanos, nos fortalece, mi hermano. Y esta palabra no debe de faltar, no debe de faltar. Le dije 2 de Pedro 3, 10, 14. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas, irreprensibles, en paz. Santidad que debemos tener todos los días. Cuidar nuestra intimidad, nuestra relación con Dios todos los días. Amén. Llévese esa palabra en su corazón y dígale: Dios, tengo que trabajar cada día para no manchar mis vestiduras, ser íntegro delante de ti todos los días, Señor. Si hay áreas de su vida que todavía tienen que ser restauradas, tienen que llegar al camino de Dios, porque a veces estamos viviendo vidas desordenadas, mis hermanos. Hoy, que el Espíritu si el Espíritu te ha redarguido, arregla tu vida delante del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierre sus ojos y le decimos: Padre,